Y aquí continuamos con este gran tema sobre la luz, sonido y vibración. Como le dije al comenzar, vamos a estar hablando sobre este tema tan excelente que es la vibración y la luz y el sonido, cómo afectan de alguna manera positiva o negativamente, porque puede ser así, a nuestra salud. Doctor, ¿nos podría explicar lo que es el principio de la vibración? Pues mira, se puede explicarle varios puntos de vista. El punto de vista filosófico dice que todo lo que existe tiene vibración y cada cosa tiene una tasa de vibración específica y en cada estado y cada cambio tiene un cambio de vibración. Así que vamos desde lo más denso hasta lo más sutil, siendo lo más denso el mundo de los sólidos, ¿verdad? O de la materia, y siendo lo más sutil el mundo de la conciencia, de la energía. Y en ese sentido, todos esos niveles son esencialmente la misma energía en distintos niveles de vibración. ¿Ve? Esa es la explicación filosófica. Hay una explicación científica que habla de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que aún los átomos fluctúan y producen ondas magnéticas y eléctricas. Las eléctricas inducen las magnéticas inducen las eléctricas. Y que esas ondas van desde unas ondas largas, que podríamos llamar infrarrojas, o hasta que el espectro visual no las puede captar, hasta unas ondas muy cortas, que podrían ser ultravioletas, o rayos X, o lo que fuera, ¿verdad? Pero igualmente que los ojos tienen cierto límite en captar esas ondas, nuestros oídos también tienen unos límites de captar unas frecuencias de sonido. Y vemos como algunos animales pueden captar unas frecuencias de infrasonido y pueden saber cuándo va a haber un terremoto antes que los humanos porque sienten cómo la tierra empieza a moverse. Las ballenas se comunican con infrasonido. Así que todos nuestros sistemas perceptuales, los 5 sentidos, funcionan en base a la vibración y están conectados con nuestro sistema nervioso central, que como ya dijimos anteriormente, tiene plasticidad. Así que sabiendo eso, se han desarrollado unas alternativas complementarias, integrativas, para aprovecharnos de esa capacidad de la plasticidad del sistema nervioso y de todo el organismo y prevenir la enfermedad y desarrollar el wellness o la salud. Y ahí tenemos distintas técnicas como son se llaman las medicinas vibracionales, ¿verdad? De las cuales pues todos sabemos y queremos irle enseñando, ¿verdad?, al público. Y existe una variedad muy grande, cada vez más grande, que utiliza distintas formas. De hecho, en medicina vibracional tenemos lo que es la homeopatía. Es una de las medicinas vibracionales. Es una de las medicinas vibracionales. ¿Puede mencionarnos las distintas sistemas? Sí, la homeopatía pues utiliza unas infradosis inclusive de sustancias que podían ser en altas dosis tóxicas y se convierten esas infradosis en algo que puede ser beneficioso. Pero también está la medicina vibracional con fitosustancias, o sea, derivados de las plantas. Ahí está el sistema Energy, por ejemplo, donde ciertas plantas tienen unas tasas vibracionales que se relacionan a los distintos sistemas del organismo. Y ahí también está lo que serían las flores de Bach. También están las flores de Bach, que son extractos de algunas plantas. Y está entonces también para sonido, pues está en distintos tipos de entrainment. Entrainment se llama una estimulación por sonido para modificar las ondas cerebrales. ¿Okay? Quiero explicar un poquito eso, porque eso suena como bien complicado, pero si se explica en arroz de habichuela, pues es más sencillo de entender. Sí. Aquí tendríamos que explicar en papa y zanahoria. Exactamente, muy bien. Todos los cerebros, como ya hablamos de las neuronas y hablamos de las glías, es bien interesante que todos los cerebros humanos tienen exactamente las mismas frecuencias. Correcto. En las mismas áreas del cerebro. Eso es bien interesante porque tanto la mujer como el hombre, en las mismas áreas del cerebro, tienen las mismas frecuencias. Eso es algo grande, no importa la raza, no importa el color. Lo que sí cambia es la edad. De acuerdo a la edad, esas frecuencias van cambiando. Y entonces eso es bien interesante porque se han hecho entonces lo que se llaman mapas cerebrales, donde tú puedes comparar en una normativa de tal edad
si esa área está funcionando a la frecuencia que se supone que funcione o no. Y eso, tanto a nivel de glías como a nivel de neuronas, hay una frecuencia. Las glías funcionan con una corriente directa, las neuronas con una corriente alterna. Pero existen unos amplificadores que pueden detectar eso y que pueden hacer cambios. Hablando del entrainment, es cómo la luz y el sonido pueden estimular esos cambios en frecuencias de las neuronas y de las glías para el provecho y el mejoramiento del ser humano. Y por ejemplo, explíquenos para que nuestros televidentes puedan entender, ¿cuándo es que ese funcionamiento, ya nos habló que las frecuencias están determinadas por la edad, pero también hay condiciones de salud que determinan esa frecuencia en que está, ¿verdad? ¿Qué condiciones de salud pueden ser detectadas a través de esa tecnología? Y no tan solo detectada a través de la tecnología, sino prevenir y mejorar la condición a través de estas nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, porque esto lleva muchos estudios. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo se van de alguna manera modificando y actualizando todas estas tecnologías. Pero explíquenos un poquito qué condiciones de salud se ven afectadas cuando estas frecuencias cambian. Ok, por eso es que al principio explicamos que el ser humano no es una célula, es mucho más complejo que una célula, que un tejido, que un órgano. Está el vehículo mental, el emocional, el espiritual. Y muy bien tú explicaste que la mayoría de las enfermedades de larga duración o crónicas se originan de esos vehículos superiores y terminan depositándose en el cuerpo. O sea que cuando en la medicina tradicional se enfoca en el cuerpo, eso simplemente es una paliación. Eso no está llegando necesariamente a la raíz. La psiquiatría integrativa pues va más allá y la naturopatía también. O sea que vamos a buscar esas raíces que son las causas de ese depósito y de ese daño a nivel de tejido. Exacto, pero por ejemplo, ¿qué enfermedad usted ha visto que no tan solo ha deteriorado, sino que se puede de alguna manera prevenir, tal vez detener y tal vez curar? Ok, la mayoría de las enfermedades mentales, si se cogen a tiempo, ni se desarrollan tan siquiera. ¿Okay? Eso se llama prevención. Correcto. La naturopatía y este tipo de ciencias que están floreciendo, vamos a ponerlo así, son excelentísimas en la prevención. Así que más vale una onza de prevención que 1000 galones de medicina. ¿Okay? Pero una vez ya no hay prevención suficiente, sino ya se desarrolló la enfermedad, tenemos que empezar a ver la enfermedad no como una maldición, sino como un camino de aprendizaje, como una oportunidad, porque ese cuerpo nos está diciendo en una forma simbólica unos mensajes que no hemos aprendido. Entonces, como no lo escuchamos y no lo hemos aprendido, Él nos grita con dolor o nos grita con síntomas, hasta que no nos cuesta otro remedio que escucharlo. Pero una vez lo escuchamos y lo entendemos, podemos modificar muy bien nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar y de actuar, y ahí empieza a haber una regeneración, porque ya la enfermedad entonces se integra como un camino, no como un obstáculo. Esa visión positiva que tú planteas en tu programa, pues definitivamente es muy sabia. Entonces vemos la enfermedad ya no como algo negativo, sino como el camino que me ha tocado a mí para seguirme superando en todos esos niveles. Y de hecho, cuando entramos en esa conciencia de armonía, donde vemos entonces cada condición o enfermedad como algo que es para el aprendizaje, entramos en armonía y todas nuestras células empiezan a vibrar en esa frecuencia, porque eso es uno de los datos más particulares cuando entendemos lo que es la vibración y el poder de la frecuencia resonante de cada célula. Cada célula tiene esa peculiaridad, pero sabes que tú eres el encargado de alterar esa frecuencia, alterarla para bien si es que resuenas en esa armonía, o alterarla para mal si también te conectas al pensamiento o a la vibración de que la enfermedad es un obstáculo y no un camino para aprender. Noel, por favor, yo sé que tú también vibras mucho y resuenas mucho con este tema. No, yo quería aportar, gracias por la oportunidad. Sí, porque cada una de las células de nuestro organismo está hecha de los mismos aminoácidos. Nosotros tenemos 20 moléculas en la naturaleza que constituyen todas las células del organismo, y cada una de las células tiene prácticamente un código de ADN.
La diferencia entre las células del hígado, las células del páncreas, las neuronas, las glías, es su frecuencia vibratoria resonante. Nosotros tenemos células diferentes. El ser humano es desde el punto de vista del número de células, es el ser humano, el ser más complejo de la naturaleza. Ya en el laboratorio hemos cogido una célula de piel, por ejemplo, y le hemos cambiado la frecuencia vibracional resonante y la hemos convertido en neurona. O sea, si eso se puede hacer en un laboratorio, en una célula aislada, imagínate el poder sanador y de reconstruir esa frecuencia vibracional resonante normalizada que tiene el ser humano. Así que nosotros, si entendemos que cuando nosotros estamos en salud y bienestar, quiere decir que estamos en armonía con nuestra naturaleza, todos nuestros sistemas están armónicos, las moléculas que estamos entrando a nuestro organismo, pues están produciendo una normalización de la frecuencia vibracional resonante de ese tipo de células. Cuando nosotros, por diferentes razones, le entramos moléculas adecuadas, estamos en el ambiente inadecuado, oímos noticias negativas, o sea, cada interacción que nosotros tenemos con el ambiente impacta positiva o negativamente nuestra frecuencia vibracional resonante. Por tanto, si nosotros, cuando tenemos una disonancia de la frecuencia, que es lo que el doctor dice, pues una condición, un síntoma, pues no lo debemos ver mal, ese es el mensajero. Pero ¿qué sucede? La medicina tradicional tiende a matar el mensajero. Si a mí me da un dolor, pues me tomo un analgésico y mato al mensajero sin entender la causa. Así que si nosotros no nos educamos en mantener la armonía sistémica, bueno, pues el sistema va a mandarnos mensajes. Si en adición a eso no corregimos el mensaje y lo que hacemos es matar al mensajero, pues estamos creando un desorden pues, que termina destruyendo el sistema de adentro hacia afuera. Así que hay alternativas, pero nosotros tenemos que educarnos en este tipo de terapia y corregir la frecuencia vibracional resonante para estar en un estado de óptima salud, bienestar y disfrutar la vida como nosotros debiéramos disfrutar como seres humanos. Sí, este tema está sumamente interesante, así que los invito a que se queden ahí porque Be Healthy continúa en breve.